Diciendo que no me toques, que no me toques, que me estás tocando, que no me toques. Déjalo. No sé cómo decírtelo, que no me toques. Te va a buscar que te noquee, ¿no? Sí. Tú lo sabes que te voy a noquear. Hola Lili, hola Robert, os saludo desde Madrid y os cuento que el episodio que se vivió ayer en el aeropuerto de Madrid fue bochornoso, lamentable, vergonzoso y me faltan calificativos, pero como quiero ir rápido, pues os voy a explicar lo que sucedió ayer. Yailin se presentaba en Madrid, como bien habéis dicho ahora. Se están cancelando varios conciertos de Yailin por Europa por la falta de la venta de tickets. Ayer Yailin tenía que actuar con DJ Adonis en el Palacio de Vistalegre con una capacidad para 10.000 personas, pero finalmente, dado que no se vendían tickets, actuaron en una discoteca. Yo, ante esa polémica y ante la polémica de que se está hablando que ha terminado su relación, su hipotética relación con DJ Adonis, dije, me voy al aeropuerto, sé el vuelo que llega de llegada de Zúrich y voy a entrevistarla. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que a la llegada al aeropuerto, cuando llega Yailin y voy a entrevistarla, esto es lo que sucedió. El equipo, los guaruras de Yailin, arremetieron contra mí. Así que, si os parece, vamos a ver lo que sucedió ayer en el aeropuerto de Madrid. Yailin, la más viral, llegó a Madrid para seguir con su gira por Europa, a pesar de que hace unos días cientos de italianos se quedaron como estatuas cuando le abrió el concierto Ozuna. Yailin, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te está yendo, Yailin, en Europa? ¿Estás contenta? No, yo te conozco a ti. Sí, tú sabes que te conozco. Tú sabes que te conozco. Por favor, no está maquillado, por favor. No, ¿cuál es tu problema? Pero una pregunta no le puedo hacer, está... No, ella no te le pegue, no dejes que se le pegue. No, pero te estoy diciendo. ¿Está en Europa? Tengo que preguntarle. No, pero yo... Ha venido a Europa, tengo que preguntarle que cómo le va. No va bien, gracias. ¿Os va bien? ¿Estáis contentos? No me toques, no me toques. Ok. No me toques, ¿vale? No me toques. Escucha, no me toques. ¿Vale? No me toques. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Que no me toques. Te estoy diciendo que no me toques, que no me toques, que me estás tocando, que no me toques. Déjalo. No sé cómo decírtelo, que no me toques. Te va a buscar que te noquee, ¿no? Sí. Tú lo sabes que te voy a noquear, lo sabes. No, yo tengo que entrevistarla y vienes tú. Sí, obligado, es Sí. obligado. Oye, yo quiero que tú entiendas mi trabajo. Yo tengo que hacer una pregunta. Sí, ¿Tú entiendes o no? ahora mismo no se puede. Escúchame, yo te lo estoy diciendo bien. Loco, me Viene hiciste a lo España. mismo la otra vez, tú eres un payaso. Como ven, este hombre evitó a toda costa que le preguntáramos a Yailin por las pocas ventas de boletos en Europa y la cancelación de su concierto con DJ Adonis en el Palacio Vistalegre de Madrid, porque aseguran que están en bronca. Yailin, solo quiero preguntarte que cómo te está yendo aquí en Europa. Está viendo súper, dale control por ahí, menor, que estamos cansados. ¿Por qué se ha cancelado el concierto con Adonis? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué al final actúas sola? Porque yo soy una artista sola, que tú quieres que yo te diga. Más tarde en la noche, la Chivirica se presentó en una discoteca. Bueno, a ver, Lili, Robert, yo pienso que lo que se vivió fue lamentable, vergonzoso, pero es que precisamente conmigo, Yailin creo que no se debería haber comportado así. Evidentemente no fue ella la que me lanza el celular al piso, pero ella estaba ahí, ella lo vio. Ella en ningún momento habló con su equipo de guaruras para que pararan. Y precisamente conmigo, cuando digo conmigo, es porque yo siempre he dado la cara por Yailin. Cuando Yailin hace unos meses quería ir a los Latin Grammy, me llamó desesperada y quería ir. O sea, es Yailin la que siempre se le ha cuidado, se le ha tratado bien. ¿Yo qué es lo que hago ayer? Me pongo con su equipo de representación en República Dominicana, en Miami, les explico la situación. Ellos desconocían por completo el tema, me dicen no sabemos nada, Yailin no nos ha dicho nada. Llamaron a Yailin en varias ocasiones para ver si se podía reconducir esto y si Yailin quería darme una entrevista, y Yailin no dijo ni mu, ni me ha pedido disculpas. Quien sí me ha pedido disculpas ha sido su equipo, quien se sienten totalmente avergonzados. Lili y Robert. Ok, señores, hay momentos en que todo se va de control. Y esto yo creo que es lo que pasó. Ellos están tratando de protegerla. A lo mejor ella está teniendo un día malísimo. Salió del hotel con esos días que uno se levantó con el moño virado. Pero efectivamente lo que no se puede hacer es empujarte, tirar. O sea, el muñequito ese estaba un poco Ya se nos fue. ¿Era Lilo o Stitch? ¿Y quién habrá sido esa persona? ¿Será el manager? ¿Es simplemente un asistente? No sé qué. Jordi, ¿ya Jordi se fue? Es alguien del equipo. Tengo que entrevistarla. No, estoy aquí.
Porque tú puedes proteger a Yailin, como lo está haciendo Robert, él hasta cierto punto, pero ya cuando llegas al punto de tirarlo el carrito, que le llegas a tirar el micrófono, ya ahí es cuando pasa a... Obviamente yo conozco muy bien a Jordi, lo hemos visto aquí. Jordi va a insistir porque Jordi... Es su trabajo. Exacto, es el trabajo de él de tratar de... Además, ella no decía que no, eso es otra cosa, porque Exacto. no es que Yailin en ningún momento, Jordi te dijo que no. Incluso cuando lograste acercarte, me pareció que sí, que te contestó inmediatamente. Como lo haría cualquier otro Y hasta paparazzi. de lejos te contestó. O sea, ¿por qué me presenté sola? Porque soy una artista que me puedo presentar sola. Así le haya ido mal en un lugar, le fue bien en otro. Señores, y para adelante, lo que hay es que seguir, ella no se puede dejar. Me encanta su actitud. Lili, Dime. Lili, realmente las preguntas que le lancé eran las preguntas que cualquier reportero le hubiera preguntado. O sea, Estoy de acuerdo. Yo quería preguntarle cómo le iba el tour, qué es lo que estaba pasando con Adoni. No había ninguna pregunta incómoda para que se llevara a cabo esa situación tan desagradable. No, Jordi, que a veces las mujeres estamos sin maquillaje, sin los pelos, sin el look, sin la cuestión. Y a lo ojo, al mejor final se no fue sentía ella. cómoda. Y al final se veía lindísima. Yailin te ve lindísima igual. Sí, a veces uno como que se acompleja. Y uno lo sé bien. Gracias, Jordi. Gracias, Jordi. Por lo menos salvaste el micrófono. Yo tenía miedo que le... Todo menos el micrófono. Yo me hubiera defendido con el micrófono. A ver, coge para que tú veas. Al como si tuviera Stitch fajándose. El muñequito. Oye, no. Viste, si hubiera, que no, oye, no puedo usar el micrófono, se hubiera defendido. No, eso no se hace. Viste, no me No, dio. agresividad. No a la... Pausa, No regresamos a la... con No más- a la... y la plata. ¡Mi micrófono no! Bueno, este video que estamos viendo, señores, le pasó a nuestro paparazzi Jordi, haciendo su trabajo en Madrid, tratando de entrevistar a Yailin, la más viral. Así es. Bueno, ahora esta persona, en vez de pedir una disculpa, está regando este video en las redes sociales diciendo que todo eso lo hicimos con inteligencia artificial. Aquí no hacemos eso, esto es un video real. Jordi sufrió, así que nada...